color café son 3. Y tenemos a B, C, D, que en este caso B está en color morado, C en color verde y D en color naranja, con 8 terminales cada uno. También observamos la terminal 11 y la 32, así como la 12 y la 31, que esas 4 son las alimentaciones. El microcontrolador debe de tener las 4 terminales conectadas para que funcione. En el puerto C es donde encontramos las comunicaciones seriales, la UART, usar los protocolos SPI e I2C. El puerto D también tiene la función como puerto paralelo y en el puerto B encontramos lo que es la interrupción externa. El BPP, PGD, PGC, PGM, pues hace referencia a los pines o las líneas por donde se carga el programa en el microcontrolador. Ahora bien, en las terminales las 7 restantes, descartando a las 33 líneas de entrada-salida, una es el reset, 4 las de alimentación, ya llevamos 5, y estas 2 que es entrada y salida del oscilador o entrada y salida de señal de reloj. ¿Alguna duda de lo que se vio en la clase anterior? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos la descripción de cada una de las terminales. ¿Esta presentación la empezamos a ver o no? No, esa no, profesora. Ok, gracias. Es que me quedé con la idea de que quizás era ustedes porque en el otro grupo sí llegué a esta parte. Gracias. Bueno, tenemos aquí información, las generalidades del microcontrolador, ya son cosas que estuvimos viendo directamente desde la hoja de datos, pero de igual manera vamos a hacer un breve repaso y vamos a ver otras cosas que no se han mencionado. Bueno, aquí nosotros estamos viendo que el PIC 16F877, ya sea con A o sin la A, nos menciona que es un microcontrolador con memoria tipo flash. Aquí menciona que no se requiere un borrado con luz ultravioleta, no quiere decir que esto me haya tocado, pero anteriormente sí era mucho más complicado el borrar el código en un microcontrolador. Se hacía ahí con luz ultravioleta y era una cuestión un poco más complicada. Aquí no hay ningún problema debido al tipo de memoria que es lo que ustedes conocen, quienes han programado otro microcontrolador o en su caso el Arduino. También nos menciona que bueno, que es un microcontrolador de microchip y dice que está fabricado con tecnología CMOS. Bueno, nos menciona que el consumo de potencia es bajo y dice que es completamente estático. Dice que el reloj puede detenerse y los datos de memoria no se pierden, que esto ya viene cuando se utiliza en los modos de ahorro de energía. Las características nos dice que es una arquitectura Harvard. Ustedes recordarán, no sé si en la escuela todavía se vea en algún nivel, lo que era la historia de la computación, que estuvo la arquitectura Harvard, la militar, y en este caso la tecnología de este microcontrolador es Harvard. La arquitectura, su tecnología es RIC y la tecnología CMOS. Ustedes también conocen que tenemos tecnología CMOS, TTL o LBTTL o LB-CMOS, que son de bajo consumo, la LB. El encapsulado, bueno, aquí observamos la imagen, ese es el que nosotros utilizaríamos, que es un encapsulado DIP. Aquí yo no los he dicho que formen equipos o que se compren el microcontrolador porque todavía es incierto si vamos a regresar a modalidad presencial o cuándo lo haríamos. Entonces, para evitar ese gasto, que no es caro, pero para evitar, digamos, esa situación al momento, lo dejamos en stand-by.
El encapsulado, bueno, como ya ustedes lo hicieron en su tarea, este microcontrolador en particular se fabrica en 3 encapsulados. El DIP, que es el que nosotros manejaríamos o estamos más acostumbrados a manejar, y los otros 2 de montaje superficial. Aquí podemos observar cómo están distribuidos los puertos, aunque ya sabemos que físicamente no están todos juntos u ordenados. Y lo que comentábamos, las líneas o los pines que conforman cada puerto, que en este caso el puerto A tiene 6 líneas, B 8, C, D tienen 8 también y L tiene 3. Aquí un truco, con que se aprendan 2 ya se aprendieron los 5. El puerto A tiene 6 líneas, BCD como el código BCD que alguna vez escucharon hablar de él o utilizaron en cuestiones digitales, el código BCD, pues esos 3 puertos BCD tienen 8 líneas y el puerto E tiene 3. Ya con eso, 3 por 8, 24, más 6 de la tenemos 30 y 3 de L tenemos 33. Aquí nos menciona que cada terminal o cada pin se puede configurar como entrada o como salida, programando un par de registros diseñados para tal fin. Ustedes en su resumen o su síntesis que hicieron de los puertos de entrada y salida, pudieron darse cuenta que se mencionaban 2 registros, tris X y port X. Bueno, más adelante vamos a hablar de ellos. Dice, en este registro, o sea, en el registro para configurar las terminales o los puertos, dice un bit en 0 configura el pin del puerto correspondiente como salida y un bit en 1 lo configura como entrada. Vamos a hacer la analogía. El 0 sería la equivalencia a una O de output y el 1 sería la equivalencia a una I de input. Así es como estaríamos configurando cada terminal del puerto, ya sea como entrada o como salida. Aquí también, bueno, nos menciona lo que ya también mencionamos cuando explicamos las terminales, que los pines del puerto A y del puerto E pueden trabajar como entradas para el ADC o convertidor análogo digital interno. Recordemos que lo que nos menciona la hoja de datos es que este microcontrolador tiene a un convertidor análogo digital que tiene una resolución de 10 bits con 8 canales analógicos de entrada. Esos 8 canales analógicos están distribuidos en el puerto A y en el puerto E. Es todo el puerto A exceptuando a la terminal RA4 y todo el puerto E. Ahí tenemos los 8 canales de entrada. Aquí nos menciona que en particular la terminal RA4 pues no funciona, bueno, aquí nos damos cuenta, aunque no lo dice como tal, no es canal analógico de entrada porque funciona como entrada de reloj del timer 0. Aquí el RA4 tiene una función, pero con el timer contador, que en este caso es el timer 0. Ahora nos menciona, en general las terminales, para en particular como RA4, dice, como salida no puede manejar cargas como fuente, solo en modo sumidero. ¿Qué significa esto? Las terminales del microcontrolador nos pueden brindar cierta corriente que sería modo fuente y pueden aceptar cierta cantidad de corriente que sería en modo sumidero. Ahorita vamos a explicar. Dice, el puerto E puede controlar la conexión en modo microprocesador con otros dispositivos utilizando las líneas lectura, escritura y selección de chip. Si ustedes recuerdan, en el puerto E tiene esa función. ¿Y cuándo se van a habilitar estas entradas o cuándo pueden usarse de esa manera? Es cuando voy a utilizar al puerto D como un bus de datos, que sería puerto paralelo esclavo, que son las siglas de PSP. Y entonces el puerto E me va a servir como control para ese bus de comunicaciones. Ahora aquí lo que les mencionaba de modo fuente y modo sumidero. Dice, la máxima capacidad de corriente
de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero o en modo fuente es de 25 miliamperes. O sea que solamente pueden dar 25 cada pin o puede aceptar 25. Pero acá nos menciona que en este caso el RA4 no puede manejar cargas en modo fuente, solo en modo sumidero. Dice, ¿cuándo lo configuramos como salida? Ahora, aquí podemos observar, nos dice que el puerto A en modo fuente y en modo sumidero tiene la capacidad de 150 miliamperes. El puerto B en modo fuente y modo sumidero, 200 miliamperes. El puerto C, 200 y el puerto D, 200 miliamperes. Pregunta, ¿cuántos miliamperes soporta en modo fuente y en modo sumidero el puerto E? Nadie, no me están escuchando, nadie va a contestar la pregunta. Ok, miren, les pregunto nuevamente, ¿cuánta va a ser la capacidad que tiene el puerto E para aceptar, ya sea las corrientes que va a manejar en modo fuente y en modo sumidero? 25 no me está. ¿Alguien más? 25 más los, no, me confundí ahí, maestra, la verdad. Ok, ¿alguien más? Era que el puerto E no puede ser configurado como fuente o sumidero, ¿no, profesora? No. Y esa puede ser una pregunta de examen. Y con lo que yo les he dicho hasta el momento, ustedes tienen la información necesaria para contestar esa pregunta que les acabo de hacer. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánta es la cantidad de corriente que maneja el puerto E en modo fuente y en modo sumidero? $200 miliamperes, ¿no? No. ¿No eran 25, por favor? Para el puerto E completo, no. Son 12 personas. De las 12 personas, nadie me ha dado una respuesta correcta. Analicen lo que tienen en pantalla si es que la están observando. Son 75. ¿Es pregunta o es afirmación? No, pues estoy tratando de afirmar. No, pues aquí no trate o afirma o pregunta. Bueno, son 75. Yo lo sigo escuchando con tono interrogativo. Bueno, no, es que como el puerto de solo tiene 3 pines y ahí dice que aguanta 25 miliamperes por pines, pues la suma sería 75. Y si tiene la información, ¿por qué duda?
Pues que tal vez puede ser capciosa la pregunta o algo que pase advertido. Confíe en usted, si está poniendo atención y tiene los argumentos para sustentar su respuesta, dígalo con seguridad. Efectivamente son 75 miliamperes. No están poniendo atención, no están en la jugada. Y es una pregunta demasiado simple, y como esas pueden venir en el examen. Y no podrían decir, no, es que la maestra no lo explicó, la maestra no lo mencionó, nunca lo vimos en clase. La información la tenían para contestar, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Que ustedes no estén en el aquí y en el ahora en la clase es diferente. Bueno, continuamos. Y si tienen ahí un consejo, si tienen ustedes los argumentos, la información, pues esté seguro y si se equivocan, pues ni modo, mejor equivocarse aquí y no equivocarse cuando esté trabajando en planta o en la industria ¿verdad? Ahí esas equivocaciones nos pueden costar el empleo. Entonces aquí no tengan miedo de equivocarse, no pasa más que reprueben una asignatura y no es más grave a que pierdan el empleo, pierdan el sustento para su familia, los acusen de negligentes, etcétera. Se vale equivocar. Bueno, continuamos. Aquí podemos observar ya en imágenes cómo está la parte de modo fuente o modo sumidero. En este caso, para un solo pin en modo sumidero, pues nos está indicando que puede soportar una entrada de 25 miliamperes máximo. Aquí en modo sumidero, permítanme un momento. Ok, disculpen, se me cortó la video, la llamada en mí. Bueno, tenemos aquí ya la imagen, entonces aquí tenemos todo el puerto. En este caso nos está diciendo que un puerto completo puede soportar hasta 200 miliamperes. Obviamente al ver un puerto completo y si me dijeron que un pin me puede soportar 25, entonces quiere decir que para este ejemplo se trata ya sea del puerto B, C o D, que esa puede ser otra pregunta de examen. Menciona cuánta corriente en modo fuente y en modo sumidero nos puede soportar el puerto D. Permítanme un momento.
Ok, retomando, puede ser una pregunta de examen. ¿Qué corriente soporta en modo fuente y en modo sumidero el puerto E y el puerto B? Si es diferente, explica por qué. Entonces, allí ustedes cómo tendrían que contestar o cuál sería su argumento. Primero, ¿cuánto me puede soportar el puerto B? No, pues 200. Y el puerto E, 75. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el puerto B consta de 8 terminales, el puerto E solamente tiene 3. Bueno, aquí observamos también, en este caso, para un solo pin en modo fuente, y aquí tenemos ya un puerto completo en modo fuente también, perdón. Y ahí ya nos está manejando 200. Aquí la descripción que ustedes tienen de las terminales, que bueno, ya ahí viene en su hoja de datos y ya lo estuvimos explicando con anterioridad también. Como les comentaba, son 33 líneas de entrada-salida y nos quedan 7 restantes. Las 7 restantes son las que estamos observando en esta tabla. La tabla nos está mostrando las 4 de alimentación, nos está mostrando el reset y las 2 del oscilador. Ahora, ¿qué podría preguntárseles? Menciona en qué puerto se encuentra la terminal que corresponde a la interrupción externa. ¿En qué puerto se encuentra? ¿13? Este no es un puerto. Y pues miren, ya se los mencioné y esa podría ser otra pregunta de examen. Necesitan estar en la jugada. Tan sencillo como que la interrupción externa, y luego van a decir, no, es que la maestra ya se lo sabe de memoria, pero aquí todo es intuitivo y se supone que ya lo vimos, parte ustedes, a la interrupción externa. ¿Están observando? Porque en el celular no se me ha refrescado la pantalla, Ya apenas se pero acaba de en la poner. computadora yo estoy mostrando. Ahí está. Este, ahí nosotros estamos observando este, la terminal de la interrupción. Ahí nosotros podemos observarla, que es la terminal correspondiente a la interrupción externa. Tenemos lo que es RB0, que es la terminal tal cual como puerto B, y es la terminal 33. En el puerto B se encuentra la interrupción externa. ¿En qué número de pin? El número de pin 33 o la terminal 33 o en RB0. ¿En qué puerto se encuentran las comunicaciones seriales? Bueno, en tal puerto. ¿Por qué no se puede utilizar la comunicación I2C y SPI al mismo tiempo en el puerto, en este microcontrolador? Ya también se los expliqué. ¿Cuál es el puerto que funciona como bits de control para el modo de comunicación eh, en el cual se utiliza el puerto paralelo, modo esclavo, o el puerto D como puerto paralelo? Dígame. Eso se los expliqué en la clase anterior. Aquí como tal yo no los puedo usar. Ah, por eso yo se los expliqué en ese momento y mencioné. Aparentemente, vaya, en tiempo real o en este micro se pueden utilizar al mismo tiempo así como están. La razón se las expliqué. Ahora, ¿de qué manera pudiéramos hacer que funcionaran entre comillas al mismo tiempo, más no es en el sentido estricto de la palabra? Pues utilizando ahí
un transistor como switch para conmutar allí una terminal por ahí. No sé si lo recuerdas. ¿Alguien más iba a decir algo? A ver, ahí lo están observando. ¿Quién recuerda por qué no pueden utilizarse al mismo tiempo? Nadie recuerda la causa de por qué no pueden utilizarse al mismo tiempo. De las 18 personas que están conectadas, nadie se acuerda. Mm, bueno, yo lo que tengo que anotar es de que porque cada uno trabaja de manera individual, de como entrados Ujú. aquí. No precisamente es la razón que yo les comenté por la que no se pueden utilizar al mismo tiempo. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, confío en ustedes, no les exijo que enciendan la cámara, confío en que están poniendo atención, me doy cuenta que no están poniendo atención. Sí hay ocasiones en las que no les he dado clase, que pueden dedicar a ese tiempo, les he puesto trabajo de clase, en algunas ocasiones no me ha permitido avisarles, pero ustedes saben qué material tienen y en cuál deben de leer o dedicarle tiempo. En este caso, a lo mejor hoy la maestra no nos dio clase. Pero yo no leí lo de las terminales, se encargó una síntesis de tal apartado, pero pues yo nada más la hice por cumplir, me la pasaron, la copié, etcétera. Pues voy a aprovechar ese tiempo que no dio clase para realmente leer. Aquí es pura lectura de comprensión. Ustedes tienen que analizar. Aquí está el microcontrolador. ¿Qué estoy observando? Ok, ella dijo que en las terminales del puerto, en el C, ahí están las comunicaciones serie. Pero no le entendí a ella lo que explicó. Le pregunto, bueno, no le quise preguntar, me dio pena, no entré a la clase, etcétera. Me voy al apartado, busco en la hoja de datos y checo lo que yo no entendí. Que en este caso se los voy a repetir. ¿Qué sucede? Yo les mencionaba, y si en este caso tenemos lo que es el puerto, bueno, voy a activar la pluma. Para la comunicación SPI, ustedes, creo que ustedes tienen más background de lo que es trabajar con microcontroladores. En algún momento, así no haya sido un micro, ustedes trabajaron y quiero suponer que tienen la costumbre de leer las hojas de datos de los dispositivos que utilizan. En algún momento vieron estas terminales. MISO, MOSI y CLK. ¿Alguien las recuerda haberlas visto? Yo, pero mayormente la de CLK, que es la de reloj, si no mal Bueno, recuerdo. esa es una señal de reloj, pero en general estas tres cuando está MISO, MOSI y CLK, ¿alguien las recuerda? MISO, MOSI y CLK son las terminales para comunicaciones CPI. ¿Quién es MISO? MISO es Master Input Elect Output. Es para la Ah, librería de Arduino, maestra. Perdón por la interrupción. no, aquí no se preocupe. Aquí no tiene nada que ver la librería de Arduino. A lo mejor lo maneja así, pero aquí cualquier integrado que acepte programación o que tenga el protocolo de comunicación serie SPI
tiene estas terminales y se llaman MISO, MOSI y CLK. Ustedes en algún momento a lo mejor no los han utilizado, perdón, pero saben que existen potenciómetros digitales. Y esos potenciómetros digitales, pues obviamente, como su nombre lo indica, al ser digital, yo le tengo que programar qué valor quiero de resistencia o de oposición al paso de la corriente que tenga. Y algunos dicen, ok, potenciómetro digital maneja comunicación SPI o I2C o alguna memoria que hayan utilizado, algún otro integrado programable, tiene estas terminales que se llaman MISO, MOSI y CLK. Probablemente el Arduino así las maneje. ¿Quién es MISO? Es Master Input Slave Output, entrada de maestro, salida de esclavo. ¿Quién es MOSI? Master Output Slave Input. Sería salida de maestro, entrada de esclavo. Y SLK, perdón, es la señal de reloj. Aquí, ¿quién es MISO, MOSI y CLK? Aquí para comunicación, se los voy a subrayar con rojo. Para la señal de reloj es SCK, es SDI, perdón, SDO, SDI, y en este caso es esta, que aquí luego también se maneja como SS, selección de esclavo, etcétera, porque cuando dice Master Input Slave Output estamos hablando de un maestro y un esclavo, pero puede haber un maestro, muchos esclavos. Y para decidir a qué esclavo le voy a mandar la información, pues existe esta otra terminal que se llama, ya sea selección de esclavo, pero la que escribí en rojo puede variar. Bueno, entonces, ¿quién es MISO? Master Input. Entonces sería esta, SDI, que es entrada de datos serial. Master Output, ¿quién es? Es SDO, salida de datos serial. ¿Quién es la señal de reloj? SCK. ¿Por qué no puedo utilizar a I2C al mismo tiempo? Y esto ya se los había explicado, si mal no recuerdo. No, pues yo creo que me voy a evitar mucho trabajo a la hora de revisar su examen. Pero así como van, creo que el examen va a estar en su mayoría equivocado. I2C. Entonces, I2C tiene dos terminales para el protocolo de comunicación. Algunos autores manejan una tercera que se conoce como masa y no es más que una simple señal, una de tierra, perdón. Bueno, ¿qué terminales se utilizan? Bueno, voy a ocupar una señal de reloj y aquí una salida de datos, una señal de datos. ¿Quién es SCLK para I2C? Es SCL. ¿Quién es la salida de datos seriales? Es esta. Entonces, ¿qué podemos observar? Al final de cuentas, si voy a utilizar las dos al mismo tiempo, si lo requiero para este microcontrolador en particular, pues no hay mucho problema en la terminal 18, porque en la 18 puede funcionar como salida de reloj. No importa si se llama SCK o SCL. A las comunicaciones serias necesitan una sincronía, una señal de reloj, y bueno, ahí no hay tanto problema. Pero ya el protocolo en sí cambia ¿dónde? Aquí. O bien va a funcionar como SDI o va a funcionar como SDA. Porque I2C es diferente. Ustedes tienen dos hilos, que es uno en la señal la señal de reloj, el otro es la señal de datos y allí pueden colgar hasta 128 o 256 dispositivos, que eso lo van a investigar de tarea. Entonces, imagínense, solamente van dos líneas, imagínense dos líneas, una de datos, en este caso vamos a decir que esta es la de reloj, esta es la de datos, y aquí cuelgo hacia un esclavo. Aquí le voy a poner la C de que es reloj y abajo la D que es datos.
y aquí se cuelga el esclavo número 1. Y luego acá tengo el número 2 y así sucesivamente. Entonces el protocolo es distinto. En cambio, en SPI yo tengo más líneas. Entonces, no puedo utilizar las dos al mismo tiempo. Son dos idiomas distintos. No puedo imagínense, la terminal 23 es nuestra boca. Y aunque yo sepa inglés y sepa español, no puedo hablar los dos idiomas al mismo tiempo. Porque solamente tengo un par de cuerdas vocales, solamente tengo una lengua, solamente tengo una boca. Lo mismo sucede aquí. Entonces, por esa razón no puedo utilizar en este micro en particular los dos protocolos al mismo tiempo. ¿Alguna duda? O sea que el 23, profe, es entrada y el 24 es salida, ¿no? Sí, pero para comunicación SPI. Si usted observa Ok. si observa, SDO y SDI están en rojo. Lo que yo le subrayé en la 18, SCK, en la 24 y en la 23 en rojo, son las terminales que se ocupan para SPI, que aquí MISO sería SDI. Bueno, aquí debí de haber cambiado el color de pluma. ¿Quién es SDO para comunicación SPI? MOSI. Digo, los puse en MISO, MOSI y SLK porque a lo mejor a lo mejor los escucharon así en algún momento. Pero bueno, si usted observa, para el protocolo SPI ocupo 3 terminales, básicamente. Es SCK, SDO y SDI, que son las de rojo. Pero si yo quiero utilizar I2C al mismo tiempo no puedo, porque si usted observa en la 23 tengo SDA, o bien la terminal 23 la voy a utilizar para protocolo de SPI como entrada de datos serie, o para el I2C como salida, como dato serial. No sé si me expliqué. Sí. Pues el PIN, el microcontrolador en general, en este caso, sí. Que lo que yo les explicaba, que cómo pudieran ustedes, entre comillas, utilizarlo a la vez, pues tendrían que por código configurar y luego desconfigurar, configurar SPI, luego volver a configurar las terminales para I2C y físicamente realizar una conmutación y un switch para que lo que yo tenga conectado en un momento no se vayan datos seriales, si es que datos SPI, perdón, si es que ese dispositivo maneja I2C. Ok, ahora sí voy a mandar ese I2C. Ah, bueno, desactivo lo que es SDI, pero ya tendrían ustedes que hacer su arreglo físicamente con su transistor y también por programación. No sé si le quedó claro a Álvarez. Sí, profe, bueno, a lo que Es entendí que que iba a son decir los. algo antes de que preguntara su compañero. Sí, bueno, esa era mi duda de lo que estaba viendo los protocolos del SPI y el I2C. Lo que puso en rojo es lo de comunicación SPI de datos serie, que era lo de master, master input y el Ah, otro esto, master miren, output. aquí, perdón, esto es SPI. Lo que puse del lado derecho es SPI. A lo mejor los colores ya los revolví, pero todo lo que está en azul es I2C. Este dibujito que estoy señalando con la pluma y lo que está subrayando en el micro. Opa, ¿el Bien, SPI también se utiliza entre circuitos integrados o solo el I2C? los dos, Ok. Eso es Ya, por, SPI e I2C. ese es por, esa diferencia por uno es más nuevo que el otro, o cómo está esa. Son es por los protocolos datos serie. diferentes. Ok. Es que imagínense, en el I2C donde tenemos el dibujito, igual ustedes les voy a encargar de tarea, váyanse adelantando.
características de cada protocolo, que en este caso I2C y SPI. El I2C fue creado por Philips, si mal no recuerdo, en el 92. Sí, el otro es Entonces, de Motorola, ¿no? El SPI, creo. ahí sí no recuerdo exactamente. Bueno, Sí, es que le preguntaba porque yo sé qué significan las siglas, que uno es este es Integrated interfaz Circuits. periférica, este es interfaz periférica serial, el SPI, y el Sí, el otro es I2C es circuito interintegrado. integrado. Sí, por Pero eso le si preguntaba. usted, bueno, aquí los protocolos son distintos y los fines son distintos. En este caso, ¿qué nos permite el SPI? El SPI, entre comillas, me permite una comunicación más rápida. Porque fíjese, hay una línea dedicada exclusivamente para salida de datos y hay una línea dedicada para entrada. Aquí podemos observar lo que alguna vez, si es que vieron computación o algo, esa parte de las comunicaciones que hay half duplex y full duplex. En este caso, ¿qué pasa con una y otra? En la full duplex, ¿qué puedo hacer? Full duplex quiere decir que yo puedo leer y escribir al mismo tiempo, puedo recibir y mandar al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ustedes investiguenlo. La comunicación half duplex, full duplex. En la full, como que se entiende, como completo. Entonces, eso significa que como al mismo tiempo que yo estoy mandando, estoy recibiendo. Disculpe, maestra, Dígame. ¿eso tiene que ver con la velocidad de transmisión, no? Mire, ahorita no nos vamos a meter en eso si no estamos viendo en la parte de los protocolos. Claro que sí va a influir, porque no es lo mismo en este caso que usted envíe y reciba al mismo tiempo, le va a hacer su comunicación más ágil. Que si ustedes aquí, por ejemplo, en SPI, una línea es para que reciba datos y otra es para que saque datos. A lo mejor yo tengo que decir, el maestro va a mandar cuando tenga un dispositivo, un maestro y muchos esclavos. El maestro va a mandar. Ahora, el maestro va a recibir. Si tengo más dispositivos, pues tendría que decir, del esclavo número 4. Pero ¿qué pasa si tengo un maestro y un esclavo? El maestro escribe, pero también el maestro recibe. Y no puede suceder eso al mismo tiempo o con esa velocidad en I2C porque solamente tenemos una línea. Esta señal no se cuenta, esta línea que es reloj. Aquí, ¿qué pasa? El maestro va a mandar y va a decir, imagínense que aquí ustedes tienen 40 dispositivos, 40 esclavos. ¿Cómo va a saber cada esclavo que el mensaje que está mandando es para él? Pues para eso viene la trama de la comunicación, la trama de la información, que esto forma parte del protocolo. En este caso, en la trama, primero va a ir, entre otros bits de control, va a ir la dirección del esclavo. Vamos a decir que le va a mandar al esclavo número 2. Entonces va a la dirección 2. Aquí iría la información y ¿qué va a hacer? El esclavo 1 la ignora. El 2 la checa o dicen, es para mí, soy yo, recibo. Y punto. Pero la información sigue corriendo su camino. ¿Qué va a pasar con el esclavo 39? Pues hasta que le llegue a ese punto. En cambio, aquí es de una forma más directa. Son protocolos distintos. Imagínense, a ver, vamos a la parte si son protocolos de comunicación, el lenguaje a señas y el lenguaje hablado. Vamos a suponer que nosotros somos el microcontrolador y el protocolo SPI. En este caso, aunque no hay mucha, vamos a llamarlo así, es un ejemplo algo burdo, pero son protocolos distintos. La manera de mandar el mensaje es diferente.
Para I2C necesitamos 2 líneas. Para SPI necesito 3 o 4 dependiendo de la cantidad de esclavos. Por eso está esta terminal que se llama selección de esclavo. Para lenguaje hablado, oral, como nosotros lo conocemos, pues, ¿qué necesito? Que mi boca, mis cuerdas vocales funcionen y que mis oídos también funcionen, que estén en buenas condiciones. Yo estoy mandando el mensaje hablado pero ¿qué va a pasar si mi receptor es una persona sorda? Por más que hable, no me va a entender. Yo estoy mandando el mensaje y él está como una persona sorda, vamos a llamarles una persona sordomuda o con vamos a decirlo, capacidad diferente de lenguaje, pues los sentidos que necesita para comunicarse están bien, que en este caso serían sus manos, el sentido del tacto, y sería sus ojos, su sentido de la vista. ¿Con qué transmite una persona sordomuda el mensaje? Con sus manos, ¿no? El lenguaje a señas. ¿Con qué lo recibe? Con sus ojos. Y yo, vamos a llamarlo así, con mi voz y mi oído, yo estoy en condiciones aptas para transmitir y recibir información. Y los dos tenemos lo que necesitamos para transmitir y recibir. Sin embargo, una persona sordomuda, si yo hablo, no me va a entender, porque no tiene los mecanismos para recibir o entender lo que yo estoy transmitiendo y viceversa. Yo no sé lenguaje a señas para interpretar el mensaje. Por eso son protocolos distintos. Es una manera de comunicación. El lenguaje a señas, un protocolo. Aquí también el lenguaje, en este caso, hablado. No sé si más o menos se entiende la explicación. Sí, por favor, más o menos. Bueno, ya nos pasamos de la clase, nos escuchamos la siguiente, porque ya veo que están abandonando y no me percaté de los minutos que ya habían transcurrido. Ok, profesora, Muchas gracias, por favor. nos vemos, gracias. Sí, hasta luego, chicos. Vamos, gracias. Bye. Nos vemos.